Bienvenidos a su iglesia remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, ¿verdad? Estamos muy contentos de estar aquí en su noche de estudio. Si usted vive en las áreas cercanas, dése esa oportunidad de visitarnos. Aquí estudiamos la palabra de Dios a un nivel profesional. No damos escuelitas bíblicas, le enseñamos la teología correcta, la sana doctrina correcta, sistemáticamente, una interpretación literal e histórica como Jesús la interpretó y como los apóstoles la interpretaron, ¿verdad? Y la palabra de Dios se interpreta a sí misma. O sea, no nuestra interpretación es la de Dios. Entonces, esa es la oportunidad porque es muy difícil encontrar un lugar donde se predique la sana doctrina de Dios. Usted haga su comentario en este video y dígame a dónde predican las doctrinas para irnos a ver. Y va a ver que en ningún lado las predican porque se han olvidado de las cosas esenciales, que las doctrinas son la columna vertebral de la iglesia. Imagínense, si usted no tiene columna vertebral, usted tiene una incapacidad espiritual. Usted anda en silla de ruedas, aunque usted vaya a la iglesia espiritualmente. Pero vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de exponer tu palabra de gloria, tu evangelio de gloria, tu sana doctrina. Gracias, Padre, por esta maravillosa oportunidad donde nosotros podemos compartir lo que tú dejaste para la iglesia. Y eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque eso nos enseñaste y eso estamos nosotros capacitados para dar, porque el Espíritu Santo nos ha dado luz para que nosotros revelemos lo que se ha dado para la iglesia. Y hoy tenemos un tema muy importante, seguimos en las doctrinas, las 7 doctrinas para la iglesia, ¿verdad? En el pizarrón allá en la esquina tenemos al hermano Juan Pérez, que el hermano Juan Pérez nos ayuda en nuestros estudios didácticos, ¿verdad? Porque tiene un poquito grande los ojos, porque tiene un poquito de tiroides, ¿verdad? Pero toma su medicina. Pero tenemos las 7 doctrinas. Ya tenemos esas doctrinas en nuestra librería cibernética. Suscríbase a este canal, suscríbase a YouTube para que usted tenga sus propias carpetas de estudio. Y vemos que la primera doctrina de la selección o de la predestinación, no la de Juan Calvino, sino la bíblica, ¿verdad? Expiación de sangre. Tercero, la salvación eterna. Cuarto, la justificación o absolución. Quinta, la imputación de justicia, que no es lo mismo imputación que justificación. Vean nuestros videos para que usted vea la diferencia. Y vimos la otra semana la piedad o la santificación, ¿verdad? Un solo Dios y cómo Él nos santifica y cómo es esta doctrina muy poderosa para la iglesia, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la última doctrina que se llama la seguridad eterna o la glorificación. No es una doctrina bautista de la seguridad eterna. La seguridad eterna está en la palabra de Dios para la iglesia. Todos los santos de Dios que estuvieron con Dios tenían esa seguridad porque tenían el Espíritu Santo. Nadie puede tener esa seguridad si no tiene el Espíritu Santo. Por eso mucha gente hoy en día dice que la salvación se pierde porque si tuvieran el Espíritu Santo no dirían eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta doctrina que es muy poderosa, ¿verdad? Y vamos a ver versículos que las personas tratan de adjudicar que la salvación se pierde y vamos a refutarlos con la espada del Espíritu para saber nosotros si es verdad o no, ¿verdad? Y primeramente vamos a ver Apocalipsis 2:10, ¿verdad? En su libro de revelación, la revelación de Jesucristo, la revelación de Dios, su último libro dio su revelación y nos dice a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Dice, no tengas ningún temor las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de arrojar a algunos de vosotros a la cárcel para que sean probados. Está hablando de una persecución, ¿verdad? Y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel. El 10 tiene un significado muy profundo que ahorita no vamos a hablar de eso porque no estamos estudiando el libro de Revelación, pero un día lo vamos a enseñar aquí en su iglesia, el remanente de Cristo, ¿verdad? Y dice, para que seas probados y tendréis tribulación de 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Entonces muchos dicen, entonces algunos no son fieles, entonces no tienen la corona de la vida. ¿Pero qué está hablando este versículo? Este versículo está hablando de el libre albedrío. El libre albedrío que Dios te da en un inicio de estar con Él o no estar con Él. Ese es el libre albedrío
teológico o espiritual, no de todas las decisiones que tú tomes durante tu vida. Solamente una sola vez Dios te da la opción de que tú creas lo que dice Él, que tú creas a la verdad o Él te rechaza. Dice en Juan 3:16, todo el mundo se la sabe, ¿verdad? La recita muy bonito: de tal manera Dios amó al mundo que Dios lo hizo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiero que sepas que en el 3:18 dice: el que cree ha sido salvo, el que no ha creído ha sido condenado. Entonces ese es el libre albedrío que Dios nos da. Por ejemplo, mucha gente por eso no tiene la sana doctrina, no tiene a Dios, o es un religioso más porque se le habló la verdad y creyó otra cosa. Así de simple, creyó otra cosa. Entonces Dios no quiere que tú le creas a medias. Por eso tú tienes que creer de todo corazón lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ahí mismo vamos a ver el 11. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu con mayúscula, ¿verdad? Dios dice a la iglesia: el que venciere no será dañado jamás de la segunda muerte, ¿verdad? No será dañado más de la segunda muerte. Entonces está hablando de vencer, ¿verdad? Está hablando de vencer. Pero si nosotros abrimos nuestra Biblia en Romanos 8, ¿verdad? Romanos capítulo 8, vemos que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces no nos está hablando a nosotros, ¿verdad? ¿A quién está hablando Jesús en esa revelación? A las personas que no son selladas. Dice 8:1: ahora sí, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Y el 8 nos dice: así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, ¿va? Pero vemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Es algo muy importante que nosotros debemos saber, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a ver el 8:37, ¿verdad? Y dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Antes que todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces aquí cuando dice que el que tenga oído que oiga, el que venciere, nosotros ya vencimos. Cuando tú creíste en la cruz ya venciste. Ya venciste. Entonces toman ese versículo para decirle: oh, si no vences, pierdes tu salvación. No, yo ya vencí. La Biblia me indica que yo al momento de creer en Cristo Jesús ya vencí. Entonces no me estaba hablando a mí Jesús en ese pasaje. Vamos a ver el capítulo 3:37. 3:37 en Apocalipsis, ¿verdad? Ya que estamos en Apocalipsis, le vamos a dar, ¿verdad? 3:5, ¿verdad? Perdón, 3:5 dice: el que venciere, este será vestido de vestiduras blancas. Entonces, cuando tú declaras a Cristo como Señor y Salvador, te dices al Evangelio de gloria, que sea 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, tú ya venciste y vas a ser vestido de vestiduras blancas, ¿verdad? El que venciere, este será vestido de vestiduras blancas y no lo borraré jamás el nombre del libro de la vida. Entonces mucha gente dice: bueno, si te pueden borrar del libro de la vida, entonces se pierde la salvación. Así piensan lógicamente, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Porque el libro de la vida, pongan mucha atención aquí en la pizarra, es uno de los 7 libros de Dios. La gente que está salva está en el libro de la vida del Cordero. Es un libro. Cordero. Este es un libro. Este es otro libro. El libro de la vida es otro libro. El libro de la vida están escritos todas las personas que nacieron y mueren. Y Dios puede borrarlas. Pero en este nadie te puede borrar porque está escrito con la sangre del Cordero. Este es el libro de las personas que son salvos. Entonces dice: nada más oyen el libro de la vida y piensan que nada más hay uno. No, hay dos. Estudie nuestro estudio de los 7 libros de la Biblia y usted se va a dar cuenta que hay 7 libros. Uno se llama el libro de la vida del Cordero y el otro el libro de la vida, ¿verdad? Entonces vemos que hay una seguridad eterna. ¿Por qué? Porque si no hubiera seguridad, no hubiera glorificación. ¿Cómo Dios te puede decir que te puede glorificar si no estás seguro?
fuera ilógico, es contra, como que choca, ¿verdad? Es como dices, negro y blanco, negativo y positivo. Dios no es un Dios de confusión. Apréndetelo muy bien, y tú que nos estás viendo a través de las redes sociales. Dios no es un Dios de confusión. Que quizás en este pasaje, punto número 2, tú no puedes hacer ninguna doctrina de un pasaje, y mucho menos de pierdes la salvación de un pasaje o de varios pasajes. Las doctrinas ya están instituidas. Ahí están las doctrinas, ya están instituidas. Y una de las doctrinas da la casualidad, que es la seguridad que Dios nos da en su salvación, ¿verdad? Y vemos que eso dice que es revelación. Vamos a ver otra cita que otros argumentan en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios. Si usted está viendo a través de las redes sociales, síganos en su Biblia, ¿verdad? Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, más que en mucho más ahora en mi ausencia, obrad en vuestra propia salvación con temor y temblor. Si usted quiere ocuparse de su salvación, táchele, porque es una Biblia corrupta. Dice obrad. Entonces dice obrad. ¿Qué es obrad? Que tú trabajes en tu salvación, no para obtenerla, sino como resultado de esta. Es lo que dice en griego: obrad en tu salvación con temor y temblor. Que ahora que tú ya eres salvo, tú trabajes predicando el Evangelio. Ahora que tú eres salvo, que tú prediques el Evangelio de gloria, ¿verdad? ¿Qué nos dice 1 Corintios 9:16? ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Y luego ustedes se preguntan por qué vienen los chicotazos. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¿Verdad? Entonces, obrar quiere decir que tú trabajes en tu salvación predicando el Evangelio. No quiere decir que tú tienes que hacer obras para ser salvo, ¿verdad? Y el 13 dice: porque vosotros es el que vosotros obra, así que el querer como el hacer según su buena voluntad. Ahí nos explica Pablo que el que pone el querer como el hacer, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Entonces, ocuparse es obrar, que trabajemos en griego en nuestra salvación. No dice ocuparse, dice obrar. O sea, que nosotros ya siendo salvos, obramos para que otros sean salvos. No para cuidar nuestra salvación, no para trabajar por nuestra salvación, porque ya enseñamos a través de las doctrinas que toda la salvación le pertenece a Dios. El hermano Juan Pérez queda excluido de la salvación. Usted y yo quedamos excluidos de la salvación. No tenemos vela en el entierro. Todo lo hace Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En sus tres formas que Él se divide, Él crea la salvación perfecta, porque es un Dios perfecto. Y como dijimos antes, apréndetelo muy bien: Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Acuérdense muy bien que Dios no es un Dios de confusión. Entonces usted tiene que ocuparse, tache, le dice que es obrar, ¿verdad? Y esa cita la usan mucho para decir que la salvación se pierde cuando no se pierde. Una de mis tesis que yo hice para mi maestría fue la seguridad eterna, ¿verdad? Entonces yo sé mucho de la seguridad eterna. Ustedes nos pueden poner cualquier comentario o cualquier pregunta, yo les puedo contestar todas. Vamos a ver segunda de Pedro 2:20, segunda de Pedro 2:20 al 22, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios: porque si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos sus postrimerías, que son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después haberlo conocido, tornarse, no dice dado la espalda o algo, de tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció que de lo del verdadero proverbio, dice que el perro se volvió
a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ¿va? En el lodo. Entonces vemos que mucha gente dice, no, pues estos tuvieron el Espíritu Santo, se perdieron y se volvieron al lodo, ¿no? O se volvieron al cieno, o se volvieron al vómito, ¿no? Como si fueran perros. Pero, ¿qué nos está hablando aquí Pedro? Pedro nos está hablando que tanto, pongan mucha atención, tanto el perro como el puerco siguen teniendo la misma naturaleza. Aquí no está hablando de un nuevo nacimiento de estas personas. Cuando tú tienes un nuevo nacimiento, ya no vuelves tú a tu vómito, ya no vuelves tú a tu lodo. Dice, porque mejor no se les hubiera haber conocido el camino de la justicia. Porque quiero que tú sepas que si tú conoces el camino de la justicia, conoces el camino de la justicia y tú no eres sellado por el Espíritu Santo y tú tienes una teología enredada, unas doctrinas falsas, tu castigo será mucho mayor en el lago de fuego, en el infierno eterno, si usted no lo sabe, ¿verdad? Entonces vemos que estas personas conocieron el camino de la justicia. Mucha gente conoce el camino de la justicia, pero una cosa es conocer, ponga mucha atención aquí en la pizarra, una cosa es conocer y otra cosa muy diferente teológicamente es, pongan en la pizarra que dice andar. Cualquiera conoce el camino, cualquiera dice, yo conozco Juan 14:6, Jesús es el camino, y yo conozco el camino de Dios, pero es muy diferente a que tú conozcas a que andes en el camino. ¿Se fijan? Mucha gente puede conocer el camino, muchos religiosos conocen el camino, los fariseos conocían el camino, pero no andaban, porque para andar Jesús tiene que estar contigo, tiene que estar dentro de ti, para que tú andes en el camino, ¿verdad? Entonces, vemos que según en Pedro 2, 20, 22, la usan muchas veces para decir cosas demoníacas, ¿verdad? Porque decir que la salvación se pierde es una aberracidad, es una herejía ante los ojos de Dios, es pecado dudar de mi Señor. ¿Cómo yo voy a dudar de lo más glorioso que ha hecho Dios? Entonces Dios tiene que regresar y volver a la cruz y hacer circo, maroma y teatro porque no me gustó lo que hizo. ¿Lo hizo mal? No, lo hizo perfecto, ¿verdad? Entonces dice tornarse. ¿A qué se tornaron estas personas? ¿Sabe a qué se tornaron estas personas? Al Evangelio. Ahora se explica por qué muchas personas no tienen el Evangelio correcto. Por eso regresan a su vómito, por eso regresan a su lodo, porque le dieron la espalda al Evangelio, empezaron a predicar otra cosa. Dice, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Cuántas iglesias tú conoces que predican el Evangelio siempre? En cada servicio, en cada estudio, ¿cuántas? Te aseguro que no te alcanzan los dedos ni para contarlas, ¿verdad? Porque son pocas, y Dios sabe qué es eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora vamos a cambiar nuestro Hebreos 6, porque es una de las citas más controvertidas que dicen que la persona que la salvación se pierde, ¿verdad? Vamos a estar trabajando en Hebreos capítulo 6. Y dice el versículo 1, por lo cual, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección. Hasta ahí. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Por qué dice dejarlos? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? ¿Por qué dice la palabra dejarlos? Dejar los rudimentos de Cristo. Porque Cristo vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo no vino por los gentiles. Encomendó al apóstol Pablo a los gentiles. Entonces, dejar el rudimento de Cristo es dejar muchas enseñanzas que Cristo hizo para la tribulación, para el pueblo de Él, porque Él vino a los suyos. ¿Capís? Vino a los suyos. Entonces dejó a Pablo para venir a los extranjeros, o sea, a nosotros. Entonces dejar esos rudimentos
de la doctrina de Cristo, porque te puedes confundir y después va a decir, no, que dice esto en Mateo tanto, que en Juan tanto, y no saben ni papa que Jesús lo está diciendo en tiempo presente, pasado y futuro. O ya estudias tu escatología para saber si Él lo está diciendo para la tribulación o es una profecía o ya pasó, ¿no, verdad? Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Dice, vayamos adelante a perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de las obras muertas. ¿Por qué? Porque eso enseñó Jesucristo, ¿va? ¿Por qué Jesucristo enseñó eso? Porque Él vino a cumplir la ley. Que ellos tenían que ser, los judíos tenían que ser por obras. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. La doctrina de los bautismos, ¿verdad? Ya no somos salvos porque Pablo dice ya no somos salvos, ¿verdad? Porque Pablo escribió Hebreos, porque creer en el nombre de Jesucristo y bautizarse en el nombre de Cristo, ¿verdad? O bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? De la imposición de manos. Usted está en una iglesia que todavía le ponen las manos, ahí dice que ya no. Y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, que vamos a ser juzgados por obras. Y dice, y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. Y luego dice el 4, ahí empieza la controversia, que muchas personas dicen que se pierde la salvación cuando no se pierde, y dice, porque es imposible, o sea, es impossible, ¿verdad? Como dice mi abuelita, impossible, como dice el hermano Juan Pérez, impossible, ¿verdad? Porque quiero que sepas que el hermano Juan Pérez también habla inglés. Entonces, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, bueno, hasta ahí vamos a ver. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿va? Iluminados. Bueno, esta palabra en griego es así. Ya no me acuerdo bien, ¿verdad? Porque tengo muchos años que dejé de estudiar griego. Fotizo, ¿verdad? Fotizo es iluminación, ¿verdad? Entonces dice dar luz. Pero ¿qué dice Isaías? Vamos a ver Isaías. En nuestra Biblia vamos a ver Isaías. Isaías, ya lo encontré, ¿verdad? Isaías 9. Isaías 9, vamos a ver Isaías 9. Isaías 9. Isaías 9, versículo 2. Isaías 9, versículo 2. ¿No es así la palabra de Dios? El pueblo que andaba en tinieblas vio la gran luz, ¿verdad? Es la misma palabra de fotizo. Vio la gran luz que moraba en la tierra de la sombra de la muerte y la luz resplandeció sobre ellos, ¿verdad? Fueron iluminados. Entonces yo pregunto, ¿el pueblo de Dios fue iluminado? Pregunta, ¿el pueblo de Dios fue salvo? No. Entonces se quedaron, nada más entró Caleb y Josué, ¿te acuerdas? Entonces, ¿ellos fueron iluminados o no? ¿Eso quiere decir que ellos fueron salvos? No, fueron iluminados. ¿Qué es iluminados? Que Dios se acercó. Entonces, Hebreos 6 está hablando que las personas que se acercan a la iglesia y que se acercan a la Biblia, que leen la palabra de Dios, esas personas de una u otra manera son iluminados. Pero el iluminarte no te hace salvo. Lo que te hace salvo es creer. ¿Se fija cómo dice la palabra de Dios? Entonces vamos a ver otra cita en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 35 y 36. Dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco esta luz entre vosotros, andad mientras que tenéis esta luz, no sea que los alcance las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. 36, mientras que tenéis luz, creéis que es la luz, para que seas hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y les fue
y se fue escondido de ellos, ¿verdad? En 37 dice, empero aunque había hecho delante de ellos muchos milagros, ¿verdad? Vieron la luz, ¿verdad? ¿Qué hizo milagros? ¿Qué hizo Jesús? Hizo milagros, vieron la luz, ¿verdad? Le resplandeció la luz, como dice ahí en Hebreos, fueron iluminados. ¿Qué dice en 37? Empero aunque no había hecho delante de ellos tantos milagros, no creían en él. Entonces así mucha gente ve un milagro y no cree, porque los milagros no hacen cambiar a nadie y mucho menos un milagro te salva. ¿Se fijan? Entonces, pregunta, ¿cualquier persona puede ser iluminada? Claro. Puede leer un salmo y es iluminado porque es palabra de Dios. Puede venir a la iglesia y escuchar palabra de Dios, es iluminado, pero no quiere decir que sea salva. ¿Se fija? Porque tú no tienes que ser iluminado, tú tienes que ser la lámpara. Que el Espíritu Santo esté dentro de ti y tú eres el que da luz a otros. Y tú iluminas a otros. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que dice en Hebreos 6, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Vamos a ver qué dice Mateo, ¿verdad? Mateo 4, 16. ¿Qué nos dice Jesús en Mateo 4, 16? Y dice así la palabra de Dios. Y el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio la gran luz. A los asentados en la región y la sombra de muerte y la luz los esclareció. Entonces, muchos vieron la luz, pero no quiere decir que fueron salvos. Entonces, como dice ahí en Hebreos que estábamos leyendo, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y después dice, y que gustaron el don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Muchos eruditos interpretan mal esta palabra de Dios porque dicen, no, el don celestial es el Espíritu Santo. Aquí en esta cita, el don espiritual no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del regalo de salvación de Cristo. ¿Verdad? Dice, porque es imposible los que fueron una vez iluminados y que gustaron del don celestial. ¿Gustaron? Ponga mucha atención aquí en la pizarra. ¿Gustaron? El gustar las cosas de Dios no te hace salvo. El gustar ir a la iglesia no te hace salvo. Yo no vengo a la iglesia porque me gusta. Yo vengo a la iglesia por una convicción dentro de mí, que es muy diferente. ¿Se fija? Entonces una pregunta. Si a ti te gusta comer algo, ¿quiere decir que tú comes eso siempre? ¿No? Entonces, ellos gustaron, como dice en Hebreos, dice, gustaron de la buena palabra de Dios. Dice, gustaron del don celestial. ¿Les gustó la salvación? Se oye muy bonito. Sí les gustó que fueron al concierto de Marcos Witt y dijeron, pasen, levanten sus manos y declaren a Cristo como Señor y Salvador, y lloraron y, ay, sentí re bonito, sentí hasta mariposas en el cuello, pero no fueron salvos. Porque nadie es salvo de esa manera, solamente eres salvo creyendo lo que hizo Jesús, que alguien te explique el Evangelio, porque a Dios le plació que la gente fuera salva por la locura de la predicación del Evangelio. ¿Se fija? Como dice, gustaron del don celestial. El don celestial no es el Espíritu Santo, además el Espíritu Santo es Jesús, además el Espíritu Santo es Dios. Está hablando del regalo de la salvación. Muchos les gusta el regalo de la salvación. Dice, ven a la iglesia, comadre, vas a ser salva y tu vida te va a cambiar, ya no vas a tener problemas económicos, ya no te vas a enfermar. Hermano, porque les gusta, pero eso no quiere decir que sean salvos y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fueron partícipes. ¿Por qué? Cualquier persona puede ser partícipe del Espíritu Santo si usted no lo sabe. ¿Qué es ser partícipe del Espíritu Santo? Escuchar la palabra de Dios. Porque Efesios 6:17 dice que el Espíritu Santo es la espada del Espíritu. ¿Se fija cómo Hebreos 6 como la transquiveran muchos que dicen que la salvación se pierde? Entonces dice, porque es imposible que los que una vez les iluminó, ¿verdad? Dios les dio una oportunidad que se acercaran a ellos y gustaron también del regalo de la salvación y fueron partícipes en escuchando la palabra de Dios. Dice 5, y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del mundo
venideros les gustó la palabra de Dios. Ay, a mí me gusta el libro de Proverbios, a mí me gustan las promesas de la Biblia, a mí me gusta esto. Nunca he escuchado a una persona así, porque esa persona no es salva, esa no tiene convicción. A mí me guste o no me guste, Dios me tiene aquí, porque Él me seleccionó, me selló y me trajo a predicar su evangelio. Es muy diferente. Entonces, si tú crees que a ti te gustan las cosas de Dios, a muchos les gusta, a los religiosos les gusta, a los mormones les gusta, a los testigos de Jehová les gusta, a los católicos les gusta, pero eso no quiere decir que sea salvo, ¿verdad? Y luego sigue adelante, dice, y recayeron, sean renovados otra vez para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo al vituperio. Entonces esas personas que se les dio una probadita de Dios, se les dio una probadita de la iglesia, se les explicó que era el Espíritu Santo, se les explicó que era la salvación, sintieron mariposas en el estómago y recayeron. Es imposible, escúchenlo muy bien, es imposible que Dios les dé otra oportunidad. ¿Se fijan? Por eso Dios dice en 2 Tesalonicenses 2:11 que Él les manda un poder engañoso por no haber creído ¿a qué? A la verdad. Entonces, si tú conoces una persona ¿verdad? Que ya vino a la iglesia, se acercó, fue iluminado, vio el regalo de salvación, participó en la palabra de Dios, participó en las predicaciones, le gustó la palabra de Dios, le gustó los poderes venideros que iban a venir después y después cae, usted no pierda su tiempo en tratarla de llevar a la iglesia de nuevo. Usted está perdiendo su tiempo, nos dice en la Biblia que estás perdiendo su tiempo porque no dice que no le eches las perlas a los puercos. Y es duro, pero así nos dice la palabra de Dios. Además aquí dice, y que gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Sabe lo que dice esta palabra en griego? Palabra. Aquí palabra. Aquí esta palabra dice rema. Hay dos formas de escribir palabra en griego, rema y logos, ¿va? Por eso en Juan dice que Él es el logos, ¿va? En el principio Él era el logos, Él era la palabra. ¿Qué diferencia hay entre rema y logos? La diferencia en griego entre rema, que es la palabra que usan aquí, quiere decir parte de la palabra de Dios, ¿se diga? Y logos quiere decir todo completo, toda la palabra completa. Por eso Jesús es el logos, es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos hoy, ¿verdad? Que no está hablando de logos, está hablando de rema. Está hablando nada más de parte de la palabra de Dios, dice, y recayeron y sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo al vituperio, ¿verdad? Vemos que las personas no se dan cuenta, ¿verdad? Y vamos a ver Hebreos 6:5 que dice que gustaron, ¿verdad? Vamos a ver 2 Corintios 9:15. 2 Corintios 9:15 nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Y que murió por todos, para los que viven, ya no vivan, sino para que Él por ellos murió y resucitó. Entonces los que creyeron en Jesús, ¿qué? Murieron. Otra vez, ahí les va otra vez para que los que no están escuchando, los que si te enseñaron mal en tu iglesia o tú vas a una secta, cuando tú recibes a Cristo y lo recibiste en verdad, hubo un poder dentro de ti que te hizo morir. Te hizo morir. Y tus pensamientos, tu manera de ser, tu carácter se van desvaneciendo de ti, quieras o no quieras. Vamos a ver, Hebreos 6:4, dice que gustaron participar en método, ¿verdad? Dice participar. Vamos a ver esa palabra en participar en Hebreos 6:4, nos dice la palabra de Dios, dice,
y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento, ¿verdad? Dice en 6:4, dice, porque es imposible los que fueron iluminados, gustaron del nuevo mexicano, fueron partícipes, ¿verdad? Dice partícipes. ¿Qué es partícipes? Partícipes quiere decir que participaron. Me gusta mucho esta palabra, partícipes. Partícipes. ¿Cómo se dice en griego? Oh, eso me gusta. Metochos. Porque son metiches, metochos. De ahí vienen metiches si usted no lo sabe. Metochos. Entonces, ellos fueron metochos, estaban aquí en la iglesia, vinieron que se hicieron, oh, yo soy cristiano, oh, yo soy hermanito, pero no tenían nada de hermanitos, entonces son metochos. Son partícipes, ¿verdad? Partícipes, dice la palabra de Dios. Otra palabra, que esta palabra en griego de metochos quiere decir que nada más se asociaron, pero no estaban completamente dentro, nada más se asociaron, ¿verdad? Se asocian a una iglesia, van a un culto, se asocian a las personas que son salvas, es lo que es la cizaña, en pocas palabras, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Marcos 6:20, que nos dice la palabra de Dios. Marcos 6:20 dice, ¿verdad? Porque gustaron en participar, ¿verdad? Les gusta oír la palabra de Dios. El gustar oír la palabra de Dios o el participar no te hace salvo. Dice, porque Herodes temía a Juan, conociéndole como varón justo y santo, y tenía respeto, habiendo oído, hacía muchas cosas y lo oía de buena gana. O sea que hasta Herodes le gustaban las cosas de Dios, pero eso no quiere decir que Herodes fue salvo, ¿sí? O participó escuchando lo que decía Juan, pero no fue salvo. Entonces explica que eso de participar no salva a nadie. Vamos a ver Marcos 6:20, ya la vimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver la palabra de Dios, 2 Corintios 13, que nos dice la palabra de Dios. 2 Corintios 13:5, ya la tengo, 13:5, nos dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si sois en la fe, probaos a vosotros mismos, no conocéis a vosotros mismos como que Jesucristo es en vosotros, si no sois reprobados. ¿Qué nos dice Pablo? Que te escudriñes, que si Jesucristo realmente está dentro de ti. Porque si no, ¿qué? Cero conducta, ¿va? Reprobaste, dice Pablo. ¿Estás seguro que Cristo está en ti? ¿Que estás 100% seguro de tu salvación? Porque si tienes a Jesús, lo deberías estar. Solamente, por eso es la doctrina número 7, porque no todos creen eso. Solamente el que está realmente sellado por el Espíritu Santo, ¿va? ¿Por qué? Porque eso te va a glorificar. Entonces es muy importante que aprendamos eso el día de hoy, ¿verdad? Vemos que los judíos vieron milagros, participaron y ellos no fueron salvos, ¿verdad? Que gustaron de las cosas de Dios. No es lo mismo gustar a dar una probadita de las cosas a que tú comas eso. ¿Sí me entienden? Si yo como la palabra de Dios, no le estoy dando probaditas, me la como toda. No nada más lo que me gusta, lo que no me gusta. Entonces es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Vamos a ver Juan capítulo 4, que nos dice la palabra de Dios. Versículos 10 y 14 dice: mas respondió Jesús y les dijo, si conocieras el don de Dios, una vez más, el que tiene oídos que oiga, si conocieras el don de Dios, ¿tú conoces el regalo de salvación? Conocerlo es que lo conoces realmente, o sea, no que te lo hayan platicado, te lo hayan dicho, no lo conoces porque lo has experimentado en carne propia. Conoces el don de salvación. ¿Quién es el que te dice
dame de beber, y tú pedirás de él, y él te daría agua viva, ¿verdad? Está hablando la mujer del pozo, ¿verdad? Pero ¿qué dice el 14? El que bebiere del agua que yo te daré, por siempre no tendrá sed, mas el agua que yo te daré será como fuente de agua que salte para vida eterna. Qué diferente, ¿ah? Como Jesús ahí en el samaritano, me gusta mucho a mí la historia del samaritano porque Jesús está ahí sentado en el pozo y llega esta mujer con su garrafón y tiene que tirar la cubeta en el pozo y jalarla como, si usted no sabe, en un pozo en el desierto es como casi como 300 metros del agua, no crea que el agua está ahí y luego tiene que bajar el bote y tardarse unos 5 o 10 minutos en subirlo y bajar, no nada más es ahí echar el bote y ya y llenar los cántaros. Cada ida del bote para abajo te tarda 5, 7, 8 minutos en ida y vuelta. Entonces Jesús está ahí diciendo, yo te voy a dar agua. Y la mujer dice, ¿qué? ¿Cómo me vas a dar agua si ni siquiera bote traes para sacar el agua? No, el agua que yo te voy a dar es para que no tengas sed jamás. Pero aquel que, como le dije al principio, ¿verdad? Conoce el regalo de Dios. Conoce personalmente el regalo de Dios. Yo me pregunto a ti, los que nos estaban viendo a través de las redes sociales, ¿tú conoces el regalo de Dios? Porque si lo conoces realmente, ¿ah? Vamos a ver, ya vamos a Juan 15. Vamos, ahí mismo, ¿ah? Estamos en Juan 15. 7, Juan 15. Pasé, Juan 15. El 6, el 7 y el 16 vamos a leer. Dice, si alguno no permaneciere en mí, es echado fuera como pámpano y se seca, y los que recogen y echándolos en el fuego arden, ¿verdad? Jesús le está explicando a los la parábola del labrador, de que él va a venir a labrar en la tribulación, ¿verdad? Y no entendemos eso, y usan este versículo para decir que si tú no eres pámpano te secas y que pierdes tu salvación. Dice, si permaneciere en mí, mis palabras permanecieran en vosotros. Ahí te dice la respuesta, ¿verdad? Si tú eres sellado, pues las palabras de él estarán en ti. Si quisieras, pediréis y yo haré hecho. Entonces, ¿cómo Jesús ahorita en esta palabra nos desmiente y nos dice en el versículo 16 que tú no eres el que escoge es Él? Dice, no me escogisteis a vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros y he ordenado para que vayáis y lleves fruto de vuestro fruto y permanezca. Entonces, cuando tú llevas el evangelio y alguien lo recibe como debe de ser, el fruto permanece. Claro, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Y todo lo que le pidirás al Padre en mi nombre, Él se lo os dará. Entonces, tus oraciones, ¿a quién te las pides? ¿Ah? Vamos a ver otra cita cuando dice que el pueblo está iluminado. Mateo 5:16 dice, y el pueblo estaba sentado en tinieblas y vio la gran luz, y a los asentados en la región, en la sombra de la muerte, se los esclareció. ¿Cómo vemos que la Biblia no se equivoca, verdad? La Biblia no se equivoca de todo lo que estamos hablando, de esta seguridad que tenemos en la salvación. Vamos a ver 1 Corintios, el Evangelio, ya lo vimos, vamos a ver 1 Timoteo 4, porque dice que la salvación se pierde, porque 1 Timoteo 4 nos explica Dios, que dice, pero el Espíritu dice expresadamente, ¿qué es expresadamente? Que ya no haya el Espíritu como gritarlo. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, echando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si usted no tiene la sana doctrina, quiero que usted sepa que usted tiene doctrina de demonios. Usted la pudo haber sacado de la Biblia, la pudo haber sacado de un contexto, lo pudo haber sacado de lo que usted quiera, pero es una doctrina de demonios, ¿verdad? 1 Corintios, ahí mismo, 1 Corintios 6, del 9 al 11, 1 Corintios 6, del 9 al 11. La Biblia nos dice,
como desconocidos y sin embargo bien conocidos, como murmurando, he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos como los que no tienen nada, sin embargo lo poseen todo. Nuestra boca está abierta para vosotros, oh Corintios, nuestro corazón está ensanchado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no hacemos lo correcto, porque la palabra de verdad, el poder de Dios, tenemos que tener esa armadura de Dios a diestra y siniestra, nos dice en el versículo 7, ¿verdad? Porque vemos, por ejemplo, en Gálatas 19 al 21, nos dice, manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Fornicación, adulterio, borracheras. Esto no heredará el reino de los cielos. De todas las personas que creen que se pierden la salvación, si un hermano cristiano anda haciendo esas cosas, dicen, ya se perdió. No, al contrario, nunca ha sido salvo. Por eso porque si él estuviera el sello del Espíritu Santo, Dios lo estuviera limpiando poco a poquito y viviera en el Espíritu, no en la carne. Eso no lo entendemos, ¿verdad? Entonces, es una doctrina muy importante que tú sepas. Ya vimos muchos versículos que las personas dicen que la salvación se pierde, que hay como 7 o 8 versículos en la Biblia, cuando hay más de 150 versículos que dicen que la salvación se pierde. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Se pierde o no se pierde? Hay más versículos que dicen que no se pierde y la doctrina te enseña que no se pierde. Entonces, ¿sabe desde cuándo se pierde la salvación? ¿Sabe desde cuándo? Desde un arimetano en los años 1800 se le ocurrió esa idea ridícula, José de Alimenta. Y fíjense muy bien, entonces, desde el año 0 pasaron 1800 años, no se perdía la salvación hasta el año 1800. Entonces ya se empezó a perder la salvación, qué raro, ¿ah? Entonces, usted estudia la historia de la iglesia, la iglesia primitiva, los primeros 1000 años, 1800 años, nadie dudó de la salvación. Nadie dudó del poder de Dios. Y ahorita ha tenido mucho auge desde 1958 en adelante por las falsas sectas de carismáticos y pentecosteses que promueven esa barbaridad. ¿Por qué ellos promueven esa barbaridad? Para manipulación y para engaño. Entonces abran muy bien los ojos, despiértense espiritualmente, porque lo que hace Dios es seguro. Quizás lo que yo haga no es seguro, yo me equivoco, pero todo lo que hace mi Dios, yo te aseguro que Él es perfecto. Entonces Él no le pudo fallar algo. ¿Sabe qué? Jesús dejó cabos sueltos en la cruz. No, Jesús no dejó ningún cabo suelto. Jesús hizo la obra perfecta redentora. Entonces, tú tienes que saber que no puede haber glorificación si no tienes una seguridad. Y vamos a ver Romanos, por último, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, en los últimos versículos, y dice la palabra de Dios. Dice 36 en adelante al 39, como está escrito, por tu causa somos muertos todos los días. Por tu causa somos muertos todos los días. Si usted no está muriendo todos los días, usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Capish? Como está escrito, por tu causa somos muertos todos los días. Somos estimados como ovejas para el matadero. Antes en todas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Por qué somos más que vencedores? ¿Porque yo soy superhéroe? No, por aquel que me amó. Por aquel que me amó, por Jesucristo soy vencedor, no por mí mismo. Porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la muerte, ni la muerte, ni la muerte, a un verdadero hijo de Dios la muerte le hace los mandados, ni la vida, ay, no hagas eso, te vas a condenar, yo no voy a condenar porque yo soy más que vencedor. Oh, vas a dar cuentas. Sí, a ver cuántas coronas tengo. Ni los ángeles, ni los principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo que ha de venir, ni lo alto, ni lo bajo,
hijo ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque Él derrama todo su amor en nuestro corazón. Romanos 5:5. Vamos al 27 y 28. Ahí nos dice la glorificación. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Él derrama todo nuestro amor en nuestros corazones. Y Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas obran juntamente para bien. Ok, pongan mucha atención a lo que dice. Sabemos que todas las cosas obran juntamente para bien. Entonces, si usted le pasa algo y dice, todo pasa para bien, lo dice la Biblia, está mal, no, todo junto, ¿capish? Todo junto. O sea, si me pego yo en la cabeza y me caigo, entonces me tengo que esperar que todo esté junto para que me vaya bien. O sea, no por una cosa todo me va a ir bien. Dice, todo lo que sabemos que todas las cosas obran juntamente para bien a los que aman a Dios. Y tú no puedes amar a Dios si Dios no está dentro de ti. ¿Capish? Porque el que no ha conocido a Dios no conoce el amor. Nos dice en Juan capítulo 4, Juan capítulo 4. Los que según su propósito son llamados. Somos llamados al ministerio de reconciliación. Por los que antes, ponga mucha atención en la pizarra, por los que antes, ¿qué? Predestinó. Los que antes predestinó. Estos también, ¿qué? Llamó. ¿Cómo nos llamó? Con su vida, con la sangre. ¿Diga? Esto también nos llamó. Esto también justificó. Dice, sabemos, porque los que antes también conoció, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Y cómo somos hechos a la imagen del Hijo? Teniendo la justificación e imputación de Él, que se nos adjudica la vida, ¿se fijan? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, estos también, ¿qué? ¡Glorificó! Cuando tú recibes a Cristo Jesús, tú ya estás glorificado si tú no lo sabes. No todavía, pero estás en proceso de glorificación. O sea, tú puedes poner en tu Facebook, estoy en proceso de glorificación, ¿verdad? Porque algún día yo voy a estar glorificado. Entonces, ¿capish? ¿Entiende? ¿Understand? Como dice mi abuelita. Entonces es muy importante que tú sepas que lo más valioso que hizo Dios, ¿por qué lo más valioso que hizo Dios? Porque dio su propia vida para que nosotros fuésemos salvos y fuésemos iglesia. Es lo más poderoso, es el mayor milagro. No estés buscando milagros, el mayor milagro se encuentra en la cruz. Porque cuando tú creas en la cruz, tú pasas a ser un ser inmortal. ¿No entiendes eso? Vas a ser un ser inmortal. No necesitas ser ni Batman, ni Robin, ni el Hombre Araña. Vas a ser inmortal. Vas a ser mucho mejor que un superhéroe. Porque Dios te da vida, dice Juan 10:10, en abundancia. Eso quiere decir en abundancia. Que tu vida nunca se va a terminar. Siempre vas a vivir eternamente con el Señor. Y eso es lo más grandioso que hace Dios. Por eso es muy importante que estas doctrinas son la columna vertebral de la iglesia. Vamos a hacerle al hermano Juan Pérez sus huesitos, ¿verdad? Es muy importante que usted sepa que es la columna vertebral. Aquella persona que le falta un disco en su columna, quiero que sepas que te quedas en silla de ruedas. Aquí no hay nadie que tenga un disco, le falten 2 discos y ande caminando en la tierra. Mucho menos una doctrina. Si tú no tienes esas 7 discos en tu columna vertebral, es imposible que tú camines en el camino de Dios. Es imposible. Nada más tienes un pie adentro y un pie afuera. Por eso Jesús nos advierte en Juan 14:6, nos advierte, nada más solo hay un camino. No es el camino que tú pienses, que tú creas,
sino el que Él estableció en las Sagradas Escrituras. Eso es lo más importante que tú debes de saber de esta doctrina de la seguridad eterna, ¿verdad? No es una doctrina bautista, no, porque los bautistas no lo inventaron, no, está en la Biblia. Es una doctrina bíblica que Dios te da la completa confianza y seguridad de que Él va a hacer lo que Él prometió. Dios no es hombre que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él promete. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya acabamos la carpeta de las doctrinas, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a empezar otras carpetas para que usted nos siga en YouTube. Acuérdense de suscribirse y denle like, ¿verdad? Para los algoritmos, para que esta palabra de vida pueda extenderse por la faz de la tierra en el poderoso nombre de Cristo Dios. Y la iglesia de Dios dice: Amén. Que Dios los bendiga.